Antes que nada, hermanos, qué bendición saber y reconocer que la palabra de Dios sigue llegando a nuestras vidas. La palabra de Dios quiere seguir continuando y moldeando nuestras vidas y nos moldea de muchas maneras, como lo había dicho. La más clara es a través de su palabra. Lo más puro al leerla nos muestra nuestros errores, las áreas que debemos seguir cambiando en nosotros. Y la Biblia nos dice en Efesios que su palabra es como el agua. Y así como el barro no puede ser moldeado sin el agua, nuestras vidas jamás podrán ser eficazmente moldeadas sin el agua, que es un tipo de la palabra de Dios. Y el profeta Jeremías nos dice que la palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, el mensaje que recibió aquella mañana Jeremías, versículo 2, nos dice, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. El profeta recibió un mandato muy específico, recibió el mandato de ir a un lugar muy específico, y Dios le dijo que fuera a la casa del alfarero. Hermanos, ¿dónde se moldea el barro? En el taller. ¿En qué lugar escogió Dios moldear al cristiano? En la iglesia, en el taller del alfarero. Este lugar, hermanos, les recuerdo que es un lugar especial, hermanos. La iglesia es tan importante porque en este lugar, como en ningún otro lugar, escuchamos la palabra de Dios ser predicada. Tantas personas al decir que el lugar no es un lugar importante, y no hablo de las cuatro paredes, sino hablo de un lugar específico donde el pueblo de Dios se congregue, a alabar su santo nombre y escuchar la predicación de su palabra. Es tan importante la iglesia para el cristiano como lo es para el barro, el taller. Quita el barro del taller, es imposible que sea moldeado. Quita un cristiano de la casa de Dios, jamás será moldeado, sino tenderá a hacerse tibio cada vez más. Por eso qué importante es recordar lo que es la casa de Dios. El salmista me dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El nombre que Dios le da a la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Pablo le dijo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, y fíjense lo que dice, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No hay ninguna institución terrenal que levante el estandarte de Dios, de la Biblia y los principios del Señor más alta que la iglesia. La iglesia sigue siendo un lugar especial y la iglesia sigue siendo, querida iglesia, la casa de nuestro Dios, hermanos. No solo es el baluarte, el estandarte o la bandera de la verdad, sino que también es la columna. ¿Te imaginas que alguien quite tu columna? Nos caemos. La iglesia es tan importante como lo es la columna, y es lo que nos sostiene y nos mantiene arraigados y cimentados en la verdad. Hermano, estoy seguro de lo que estoy a punto de decir. Cualquier cristiano fuera de la iglesia es un cristiano frío o tibio. No puede estar alguien fervientemente, hermanos, sin hacer todo lo que el Señor nos manda, y parte de todo el plan de Dios está su casa. Qué bendición formar parte de una iglesia, porque es en este lugar donde Dios quiere moldearnos. Amén, hermanos. Algunos tal vez se sientan frustrados o incapaces, pero les recuerdo que no es su esfuerzo ni mi esfuerzo, sino es el gran alfarero, hermanos, el que va a seguir moldeando nuestras vidas. En este versículo nos dice, levántate y vete a casa del alfarero, y fíjense, hermanos, y allí, lugar específico nuevamente, y ahí te haré, ¿qué palabra sigue ahí? Oír mis palabras. El profeta fue a escuchar. Creo que como seres humanos nos gusta más hablar que escuchar. Pero cuando más seremos moldeados no será cuando hablamos, sino cuando oímos. Cuando recibimos el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, y ahí te haré oír mis palabras. Eclesiastés 9:17, se los recuerdo brevemente, sin que pierdan su página aquí en Jeremías 18.
Pero Eclesiastés 9:17 dice la Biblia: las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Debemos de recordar la importancia de escuchar la palabra de Dios en quietud. Y por eso es tan especial la iglesia, porque en este lugar no pasa nada más que cantarle a nuestro Dios y escuchar la palabra de nuestro Dios. Para todos los que nos ven vía internet, hermanos, les invito a que quiten cualquier distracción y que simplemente escuchen su palabra en quietud para poder seguir aprendiendo lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Regresamos a Jeremías capítulo 18, versículo 3. En el verso 2, Dios le da un mandato y le dice: ve a casa del alfarero, porque en ese lugar escucharás mi palabra. En el verso 3 vemos que el profeta fue obediente y descendía a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Hay algunas cosas a notar de este mensaje, y el primero de ellos quisiera que habláramos un poquito sobre el alfarero. A veces cuando se predica de este pasaje se enfoca todo el mensaje en el barro, y qué indigno mensaje. El enfoque debe estar en el alfarero y posteriormente en la obra que el gran alfarero hará sobre el barro. Yo quiero que noten que el alfarero tiene un interés hacia el barro. Yo quiero reconocer que Dios nunca quita sus ojos del barro. El alfarero tiene un propósito con el barro, y el alfarero tiene una atención personal con el barro. Cada vez que el alfarero toma un poco de barro, tiene una idea específica en su mente con esa pieza de barro. Y cuando toma otra pieza de barro, tiene algo específico exclusivamente para esa pieza de barro. Y qué bendición, hermanos, que Dios se asoma y nos ve y tiene una meta especialmente diseñada para ti, hermano. Y gloria a Dios por eso. Pone una atención personal. El salmista nos dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Fíjate, digo, ¿qué es el hombre para que tenga memoria de él? Dios piensa en nosotros. Y después le añade el salmista: y el Hijo del Hombre para que lo visites. Dios piensa en nosotros, Dios nos visita, y no solo nos visita, hermanos, sino que Dios, nuestro soberano alfarero, piensa en lo que va a hacer en nuestra vida. Uno pudiera preguntarse: ¿y cuál es el pensamiento que Dios tiene acerca de nosotros? Creo que es una muy buena pregunta y dejaré que sea la Biblia quien la responda. Vayamos a Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. El gran alfarero tiene algo en mente tocante a nosotros, y dice la Biblia: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dice quién, hermanos? Dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Nuestro gran alfarero tiene en mente algo específico para cada uno de nosotros. El alfarero separa una parte y comienza a moldearlo. Es Dios quien trabaja con lodo, con algo indigno, para poder hacerlo algo distinto. Recuerdo ver a un alfarero, y yo creo que todos ustedes alguna vez en su vida han visto un alfarero. Y aquel alfarero selecciona una parte, después le pone un poco de agua para que sea más moldeable, después lo limpia y le empieza a quitar imperfecciones, le empieza a quitar piedras para que pueda ser más moldeable. Le empieza a dar forma, empieza a apachurrar el barro y comienza a moldearlo. Qué bendición, hermanos, que cuando Dios nos separa y nos aparta hacia Él el día que somos salvos, Él ya tiene una idea específica en su mente de algo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y qué triste, hermanos, cuando el cristiano no se quiere dejar moldear por Dios. Miren lo que dice Isaías capítulo 45, versículo 9.
Isaías capítulo 45, versículo 9, mantengan su separadora ahí en Jeremías 18, pero dice la Biblia: ay del que pleitea, ¿con quién? Con su hacedor. Es Dios quien tiene un pensamiento muy específico para mi vida y para cada una de nuestras vidas. Y dice la Biblia: el tiesto con los tiestos de la tierra, y luego nos expone una pregunta. ¿Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿Cuántas veces Dios, hermanos, nuestro soberano alfarero, empieza a moldear tu vida y empieza a decirte: esto tienes que cambiarlo, debes dejar de hacer esto, y empieza a apachurrar el barro? Y a veces el cristiano dice: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué haces esto en mi vida? ¿Por qué quieres quitarme esto? ¿Por qué haces esto? ¿O por qué haces algo más? Hermanos, ¿acaso el alfarero, el barro, le puede decir algo al alfarero? Simplemente nos queda decir: moldéame, Señor. ¿Y cómo Dios empieza a hacer una obra al ser salvos, al darnos la seguridad de nuestra salvación? Después, al escuchar, debe ser bautizado. Y qué bendición que el día de hoy tendremos 4 hermanos que darán ese primer paso. Y cómo Dios, hermanos, que no es una obra humana, es Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y te empieza a moldear. Y ahora dices: es tiempo de bautizarme. Él mismo te dijo: es tiempo de congregarte. Y Él mismo comienza a moldearnos y nos dice: debes cambiar tu manera de hablar. Ahora eres un hijo de Dios, ya no puedes decir maldiciones allá afuera. Y uno no es cristiano el domingo, hermanos, uno es cristiano todos los días de su vida. Amén. No es que hay que hablar de una manera en la iglesia y de otra manera afuera, hay que hablar siempre de la misma manera. Y Dios comienza a moldearnos y dice: es tiempo de que cambies tu manera de vestir. Y empieza el barro a veces a decirle: ¿pero por qué? Simplemente porque Él es el alfarero, hermanos. Simplemente porque Él es nuestro soberano alfarero, y si la Biblia lo dice, debemos hacerlo. Después comienza a decirnos: ese lugar al que vas el viernes no me gusta. Ese lugar que frecuentas, tal lugar, tal amistad, sabes, como que no me gusta mucho. Y es cuando el alfarero comienza a apachurrar ese barro. Y muchas veces tú y yo nos preguntamos: ¿qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? Y la respuesta es moldeándonos, hermano, para hacer la obra que Él ha tenido en mente en nuestras vidas. Punto número 2, hermanos: yo veo el señorío sobre el barro. ¿Saben que un alfarero puede hacer con el barro lo que él quiera? ¿Y por qué? Porque Él lo compró. Tú y yo hemos sido comprados por precio, hermanos. Y la Biblia dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu, y lo remata diciendo: los cuales son de Dios. Yo veo una potestad, un señorío absoluto del alfarero sobre el barro. El alfarero es dueño del barro, y les recuerdo que no somos dueños de nuestra vida, tenemos un dueño, y ese dueño es el todopoderoso Dios, hermano. Y Pablo trata de recordarnos esto en el Nuevo Testamento, no solo habla de esto el Antiguo. En el libro de Romanos capítulo 9, versículo 20, Pablo quiere ayudarnos a comprender esta verdad. Y Romanos 9:20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién soy yo para decirle a Dios: ¿qué estás haciendo en mi vida? Si yo solamente soy el barro. Y Pablo trata de decirle a la iglesia de Romanos: fíjense, hermanos, qué pregunta. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otra para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria,
las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Quiero recordarles, hermano, que al uno ser cristiano, uno tiene dueño. Y es el alfarero que quiere seguir moldeando nuestra vida. Y hermano, debemos dejarnos moldear. El alfarero compró el barro y sería absurdo que el barro le diga al alfarero: no quiero hacer eso, no quiero cambiar eso. Mientras Dios trabaje en nosotros, hermanos, si somos honestos, muchas veces no sabemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Muchas veces, si tú ves un alfarero y mientras aprieta el barro, a lo lejos tú puedes pensar, está haciendo una vasija, y le empieza a dar otro apretón y dices, no, es una taza. Y después lo apachurra y dice, no, es un plato. Y muchas veces Dios te aprieta en un área de tu vida y dices, ¿será que Dios me está moldeando esto? Y después en otro lugar y dices, ¿o será que Dios me está moldeando esto? Y a veces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero sí quiero recordarte algo muy claro, hermanos: nunca cuestiones al alfarero. Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, amén, hermanos. Nosotros no. Dejémonos moldear por el alfarero. Hay veces, como Pablo lo decía en este pasaje, ¿tendrá potestad el barro para quejarse con el alfarero? Cuando tú y yo nos quejemos, debemos darnos cuenta que estamos completamente fuera de rango, hermanos. Estamos completamente fuera de autoridad. No somos nadie para decirle a Dios, ¿por qué haces esto en mí? A veces podemos preguntar, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué permitiste esta prueba en mi vida? ¿Por qué tanta presión? Y la lista puede ser inmensa. Mejor confiemos en la mano de nuestro Maestro, hermanos. ¿Recuerdas que Isaías dice que sus caminos no son nuestros caminos? Muchas veces no será lo mismo, hermanos. Y tú debes darte cuenta que es Dios quien te está moldeando a ti de una manera específica. Y tal vez te moldea a ti de una manera muy distinta, como lo hace con el hermano que está sentado en la banca de atrás. Pero el deseo de Dios es el mismo: moldearnos. Si a mí me hubieras preguntado hace años si yo iba a ser un pastor, yo te hubiera dicho, por supuesto que no. Pero no se trata de lo que uno quiere hacer. Uno se trata, hermanos, de reconocer quién es Dios y reconocer quiénes somos nosotros y someternos a su autoridad y hacer lo que Dios nos pida. Y es una obra de gracia, porque Dios comienza a cambiarte poco a poco. Empiezas a venir un poco a la iglesia y tal vez dicen hay que bautizarse y te bautizas, hermano, y ni cuenta te das y ya estás en el coro. Ni cuenta te das, hermano, y eres capitán de una ruta y estás predicando el evangelio, hermano. Y ni cuenta te das. Y un día Dios te pone detrás de un púlpito. Porque simplemente, escúchame bien, hermano, debes dejarte moldear por el alfarero. Y si tan solo nos preguntáramos cuántas áreas de nuestra vida tienen que ser mejoradas, serían innumerables, hermano. Dios moldea nuestra obstinada voluntad y sigue trabajando en la vida de todos. Y si acaso hay un gramo de incertidumbre en tu vida y te preguntas incorrectamente, ¿será que Dios está trabajando en mí? Te quito toda duda. Por supuesto que Dios, el soberano alfarero, está trabajando en tu vida y en mi vida. Punto número 3, hermanos, yo veo la rueda. Este pasaje, regresamos a Jeremías capítulo 18. Versículo 3 dice la Biblia: y descendí a casa del alfarero y he aquí que él, el alfarero, trabajaba sobre la rueda. Es el alfarero quien escoge el instrumento para moldear el barro.
Es el alfarero que toma ese pedazo de barro y lo pone sobre su mesa. Y poco a poco empieza con su pie a dar vuelta a la rueda. Es el alfarero quien controla la velocidad de la rueda. Es el alfarero cuando decide ir un poco más rápido y es el alfarero cuando decide detener la rueda. Dios gobierna completamente sobre el barro y sobre los artefactos que Él usa para moldearnos. Lo que más usa es su palabra, pero a veces usa, hermanos, el quebrantamiento. Es más fácil cuando simplemente nos dejamos moldear por su palabra. Pero a veces nuestra voluntad es más grande, hermanos, y no se quiere dejar someter. Incrementa un poquito la vuelta de la rueda. Tú debes darte cuenta en esta mañana y descansar completamente en que es Dios quien está moldeando tu vida. La rueda son las situaciones que Dios escoge para moldearte. Son distintas en nosotros. Tal vez no va a usar la misma velocidad en tu vida que lo hizo en la mía o viceversa. Tal vez no usará lo mismo en tu vida como lo hará en el hermano que está en la banca de al lado. Pero sí te aseguro algo. Dios sigue trabajando en tu vida. Escucha esto, hermanos. Dios nos puede moldear de cualquier manera que Él quiera. Dios educó a Moisés en un palacio para usarlo en un desierto. Y Dios, hermanos, moldeó a Josué en un desierto para usarlo en un palacio. Dios puede hacer lo que quiera, con quien quiera, cuando quiera. Nuestro soberano alfarero, mis hermanos. Pero ten por seguro algo, Dios te está moldeando. Dios tiene un plan para cada barro. Dios tiene un objetivo específico para cada uno de nosotros. Me gustó una frase que dije hace tiempo: Dios nunca va a soltar el martillo y el cincel hasta moldearnos a la imagen de Jesús. Preguntémonos en esta mañana, ¿ya somos todo lo que debemos ser? La respuesta es innecesaria, hermanos. Y es por eso que Dios sigue apachurrando el barro, hermanos. Dios sigue sacando el martillo y Dios sigue usando el cincel, porque Él es nuestro alfarero, hermanos. La meta mayor de Dios es que tú y yo seamos más como Jesús. Y Él va a usar muchas rutas, pero la meta es llegar al mismo camino. Vayamos a Romanos capítulo 8, verso 28. Definitivamente tiene que ser uno de los pasajes que más recordamos. Y nos dice la Escritura en Romanos 8, 28, y sabemos que los que aman a Dios, y todos los que estamos en este lugar, hermanos, lo amamos con un amor imperfecto, pero lo amamos, hermano. Por eso estamos aquí. Y dice la Escritura que al amarle, ¿cuántas cosas, hermano? ¿Eso implica por lo que has pasado los últimos 4 meses? ¿O todas menos los últimos 4 meses? Esto implica incluso las tragedias que tal vez venimos, hermanos. Pero tú sabes lo que ha pasado en tu vida, hermano. Estoy seguro que desconocemos tantas historias que han pasado en estos 4 meses. Pero yo sí te aseguro que Dios permitió todas y cada una de ellas con el propósito de moldearnos. Y mi Biblia sigue diciendo que todas obran para bien. ¿Cuál es el bien, pastor? ¿Un mejor trabajo? ¿Cuál es el bien, pastor? El bien es el versículo 29. El bien de Romanos 8, 28, que todo va a obrar para bien. La promesa es porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, hermano, conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. ¿Cuál es el bien de Romanos 8, 28? No hay mejor bien que ser como Jesús, hermanos. Y Dios va a usar muchos métodos y muchas maneras para cambiar nuestra vida y moldearnos a la imagen del único que es digno imitar, a nuestro Salvador Jesucristo, hermanos. Pero, nuevamente, si somos honestos, ¿cuántas veces nos quejamos en nuestro presente? ¿Por qué?
Pues no, que si Dios es bueno, ¿por qué permitió esto en mi vida? ¿Por qué hay tantos problemas en mi familia? ¿Por qué tengo tantas deudas? ¿Por qué permitió esta pandemia? ¿Por qué permitió una muerte? Y la lista puede ser tan extensa. El pueblo de Israel, hermanos, Dios mismo dijo que los iba a cruzar por el desierto para probarlos. Y lamentablemente la respuesta del pueblo de Israel fue quejarse y murmurar contra Dios. Y te lo voy a repetir, hermanos, cada vez que murmuramos en voz baja, en voz alta, lo que estamos diciendo es: tú eres injusto conmigo, Dios. Y por eso tenemos, hermanos, que quejarnos, cuando simplemente no estamos dejándonos moldear por nuestro Dios. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 nos cuenta el relato del pueblo de Israel y nos dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Hermanos, Dios nunca abandonó el camino del pueblo de Israel. Incluso en el desierto estaba la nube, estaba el pilar, y también en tu vida Dios nunca te ha desamparado, mi hermano. Y dice la Biblia: por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel en el desierto, hermanos? Nosotros no aguantamos 4 meses, hermano. Y no estamos en el desierto, hermanos. Y fíjate por qué Dios los pasó por el desierto. Dios, hermanos, sin excusa dice: lo hice para afligirte. Hay veces que escucho predicadores, hermano, y como que tratan de defender a Dios. No, Dios no quiso afligirte. No, Dios quiere afligirnos. No lo pone como excusa, lo dice como certeza. Porque el barro necesita aplastarse para poder hacerse una obra. Y dice la Biblia: te crucé por el desierto para afligirte, para probarte. Y ojo, hermanos, para saber lo que había en tu corazón. No es que Dios no supiera qué había en el corazón. Dios es omnisciente y lo sabe todo. Pero Dios quiere que tú, amada iglesia, sepas lo que había en tu corazón. ¿Qué pensaste en la aflicción? ¿Qué pensaste cuando tuviste problemas en tu trabajo o en tu familia o con los alimentos? ¿Qué pensaste de Dios en ese día cuando Dios te probó? Dios creó estas circunstancias para humillarnos y ver lo que había en nuestro corazón. Y es triste, hermanos, que en el momento de la prueba los cristianos que no son maduros se apartan de su fe. Se apartan de Dios, hermano. Debemos de recordar quién está completamente en control. Y también debemos de recordar que nuestro corazón es engañoso y malvado. Y la misma Biblia le añade: ¿quién lo conocerá? No debemos dejarnos guiar por lo que nuestro corazón piensa en la prueba, en la dificultad, en el desierto, sino siempre, hermanos, simplemente vamos a preguntarnos: ¿voy a crecer o me voy a amargar? ¿Voy a agradecer o me voy a quejar? Una vez alguien me dijo, estaba pasando por una situación difícil y me dijo: espero entender todo lo que Dios quiso mostrarme, porque verdaderamente no quiero pasar por lo que acabo de pasar. Y hermanos, yo dije: qué palabras tan sabias dijo esa persona. Muchas veces Dios nos pasa por una prueba, hermanos, y debemos aprobarla. Sin embargo, al ser honestos, hemos reprobado tantas pruebas del Señor. Y por eso Dios debe volvernos a meter al desierto. Y no es que Dios se goce y dice: otra vez al desierto. No, hermanos. Pero nosotros no aprendemos, hermanos, no comprendemos que Dios está al tanto, que Dios nos quiere moldear y debemos de ser probados nuevamente. Nuestra fe no se revela ni se muestra cuando todo está bien en la familia, en tus recursos y en tu trabajo. Ahí no revela la fe que tú tienes. Se revela cuando estás hundido en problemas. Se revela cuando el panorama es completamente incierto y oscuro.
Y ahí es cuando más necesitamos nuestra fe. En estos días difíciles es cuando nuestra fe debe estar más anclada que nunca en nuestro Señor. Amén, hermanos. ¿Sabes qué dijo David? David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Nos dimos cuenta de la fe de David en ese salmo. No hablamos tanto de los dulces días, que era el dulce cantor de Israel. Siempre vamos a los momentos más duros de su vida y en los momentos más inciertos, cuando era perseguido por Saúl, cuando querían quitarle su vida, hermanos, él decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y todavía lo termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Ahí se muestra quién está en serio con Dios, hermano. En la prueba, en la dificultad, en la adversidad, cuando nada tiene sentido. Un cristiano maduro dice, Él es mi soberano alfarero y Él sabe lo que hace en el mundo y en mi mundo. Y simplemente confiamos en Él, hermanos. Dios mismo nos va a pasar por el fuego y por el agua para moldearnos a la persona que Dios quiere que tú y yo lleguemos a ser. Siempre recuerda que es Dios quien está al tanto de la rueda, de su velocidad, de cada vuelta, lo tiene completamente en control. Nunca le va a dar una vuelta extra, ni le va a dejar de dar una vuelta. Dios sabe específicamente cuántas vueltas necesita este barro, y Dios sabe específicamente cuántas vueltas y qué velocidad necesita tu rueda para ser moldeada por el Maestro, hermanos. Entonces, pastor, ¿está tratando de decir que Dios está al tanto de lo que está pasando con el mundo y tantas tragedias? Por supuesto que sí. Si no, ese día Dios deja de ser Dios y viene a ser una imaginación humana. O Dios es Dios y Dios gobierna hasta el más pequeño insecto y, hermanos, toda la naturaleza. Dios gobierna completamente. Dios está al tanto de nuestras vidas. Cualquier persona puede alabar a Dios cuando todo está bien y cuando el sol está brillante, pero Dios nos dé cristianos que le alaben en la tormenta y cuando todo se ponga fuerte, difícil e incierto, hermanos. Punto número 4, hermanos. Que nos dé gusto saber que Dios está trabajando en nosotros. A veces, si somos inmaduros, podemos decir, ay, también Dios quiere cambiar esto en mi vida. Ay, también Dios quiere que deje de hacer aquella cosa. En vez de que nos dé tristeza, hermanos, debería darnos una suma alegría de que Dios quiere seguir moldeándonos. Charles Stanley, un escritor que me gusta mucho, dijo, cuando un cristiano piensa que ha sido olvidado por Dios o cierta área de su vida, en ocasiones es cuando más Dios está trabajando en esa área de su vida. El barro, hermanos, no vale nada por sí solo, pero en las manos del alfarero todo cambia, hermanos. Algo sin precio puede llegar a ser algo especial, hermanos. Qué bendición cuando tú y yo nos ponemos en las manos de nuestro Dios. Todo barro tiene un tremendo potencial, hermanos. Tal vez alguien podrá ver el barro y decir, pues, ¿qué se puede hacer con ese pedazo de tierra? El barro es tierra, hermanos. Tú y yo somos polvo. Pero ¿qué cosas, hermanos, puede hacer el alfarero con polvo? Cuando se deja moldear por el Señor. ¿Cuántas vidas, hermanos, tú puedes predicarles y alcanzarlos con el Evangelio de Cristo, ser de bendición a tantas personas si tan solo te dejas moldear por el alfarero? La palabra que uno piensa es la palabra potencial, hermanos. Spurgeon decía, este mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente rendido a Él. Y yo creo que a la fecha, hermanos, este mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con un cristiano completamente rendido a Él. Con un barro moldeable. Recuerda que Dios te moldeará a ti de una manera personal. Tiene diferentes cosas en mente para cada uno de nosotros. Y hermanos, también quiero que recuerdes que fuera de los propósitos de Dios, si tú y yo nos vamos tras otros propósitos que no le den la gloria a Dios,
un día los verás muy vacíos. Un día, si no seguimos los caminos del Señor y nos vamos contra nuestros propios deseos, tendremos el deber de decir lo mismo que dijo Salomón: vanidad de vanidades. Que vano es vivir para otra cosa que no sea lo que Dios quiere que tú vivas. Fuera de los propósitos de Dios, todo será vacío. En ocasiones, hermanos, nos dejamos moldear más por lo que vemos en la tele. En ocasiones nos dejamos moldear más por un amigo. En ocasiones nos dejamos moldear por un video que vemos, nos dejamos moldear por el comentario de una persona, y lejos, hermanos, de moldearnos por su bendita palabra y por nuestro alfarero, que debemos de ser moldeados por Dios, hermano, y no dejarnos mal influenciar para ser moldeados de una manera equivocada. ¿Por qué crees que Pablo dijo, hermano, no te amoldes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Siguiente pasaje, regresamos allá a Jeremías, hermano, versículo 18, capítulo 18, versículo 5. Y dice la escritura del versículo 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Dentro de su voluntad habrá pruebas, habrá dificultades, algunos no aguantarán la presión. No solamente la presión al servirle, sino la presión de este mundo, de la carne, de Satanás. Y dice la escritura que volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Yo no sé cómo vengas tú a Dios en esta mañana. Yo no sé si esta mañana vienes con el gozo al 100%, hermanos, o si vienes hecho pedazos. Yo no lo sé, hermanos, solo tú lo sabes. Pero sí te digo que nuestro Dios, aunque vengas hecho pedazos, Dios puede tomar esos pedazos, hermanos, y aún con esos pedazos que tú digas, pero ¿qué puede hacer Dios conmigo? Te recuerdo que no se trata de lo que tú y yo podamos hacer, porque es muy poco, pero se trata de que nuestro alfarero, todo lo que Él puede hacer a través de nuestra vida, hermanos. Pablo, hermanos, el Señor tomó a Saulo, un asesino, y lo convirtió en el apóstol Pablo. Dios tomó a David, a Jonás, a Pedro, que lo negó, y después lo usó para predicar Pentecostés. Aquellos que dicen, pero ¿qué podrá hacer Dios conmigo? La escritura dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Yo no sé qué hayas hecho tú estos 4 meses, hermano, pero sí sé que si vienes a Dios, Dios puede tomar esos cachitos, hermano, y Él puede seguir moldeándolo para hacer una obra en tu vida. Y no para que la gente diga, mira qué cambio en el hermano o la hermana, no, hermanos, sino para que el Señor sea glorificado a través de tu vida. Y el Señor se llevará toda la gloria por la transformación que Él ha hecho en nuestras vidas. Confiemos en Dios, hermanos. Miren lo que dice Filipenses 1:6, ya estoy terminando. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice la Biblia: estando persuadido, convencido, completamente confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, y ese es Cristo, el día de la salvación, el día que nos salvó de nuestros pecados, que el que comenzó en vosotros la buena obra la abandonará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿por qué así lo piensas, hermano? ¿Por qué si en tu mente dijiste te has equivocado? Entonces, ¿por qué a veces así lo piensas? No. Dice la escritura, la perfeccionará. Hermanos, qué bendición que el Señor no deja obras en negro. Qué bendición que el Señor no te abandona y te tira,
sino que aunque merecemos ser tirados y olvidados, toma ese barro y le vuelve a vertir el agua, hermanos, y ser expuestos a su palabra, y quiere seguir moldeándonos para que Él sea glorificado, hermanos. Si el Señor no te está moldeando, no te está perfeccionando, es porque tú no quieres que lo haga, hermano. Dios quiere hacer un trofeo de su gracia en nuestra vida. Nuevamente lo hizo con Pablo, de ser un perseguidor a un predicador. Lo hizo con Pedro, de maldecir, hablar del dulce nombre de Jesús. Lo hizo con Abraham, primero de no ser padre a ser el padre de las naciones. Lo hizo con Jonás, de ser un rebelde a alguien que predicara un avivamiento. Lo hizo con Lucas, de curar solo físicamente. Después lo hizo para curar espiritualmente, y lo quiere hacer contigo, mi hermano. Un trofeo de su gracia. Una vida tocada por la mano de Dios. ¿Por qué nos moldea, hermanos? El Señor nos moldea primeramente porque nos ama. El Señor nos moldea, número 2, para mostrar su poder. Él nos moldea para limpiarnos. Y Él nos moldea, hermanos, para poner su tesoro en nosotros. Ponte voluntariamente en esta mañana en las manos del alfarero, hermano. Si necesitas ser restaurado, que Él te restaure. Si quieres que Él te use, Él te puede usar. Y ahora, hermanos, pensando en la vasija que el alfarero quiere hacer en nuestra vida, hay algunas que tienen funciones y hay otras que no las tienen. Hay unos que fungen para hacer una taza de barro y como que le ponen un sabor especial al café, ¿verdad, hermano? ¿Sabes? Ese barro tiene una función. Algunos platos que son de barro fungen una función. Pero has visto algunos, hermano, que son unas figuras que son muy bonitas, que decoran una vitrina. ¿Pero para qué sirven, hermano? Para nada, hermano. Simplemente decoran. Hay tantos cristianos que simplemente están satisfechos, pues ya soy salvo, vengo aquí a adornar. No entendimos su obra en nosotros. Él quiere usarnos con un propósito. Sea que seamos una taza, sea que seamos un plato, o esos jarros gordos, ¿verdad, hermanos? Sin ofender a algunos, incluyéndome. Ya no es templo del Espíritu, ya es sinagoga, ¿verdad, hermano? Y hermanos, entre comillas, algunos creen que son copas de cristal cortado. Yo aquí no veo obras increíbles. No seamos cristianos tan ofendibles, hermano. Aguantemos, hermano. Queramos ser usados por el Señor, más que cualquier otra cosa. Sea una herramienta de uso rudo para servir a Dios, hermano. ¿Qué clase de instrumentos seremos? Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. 2 de Timoteo 2:20 dice la Escritura: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos, ¿qué clase de usos, hermano? Honrosos. ¿Y otros para qué usos? ¿Seremos usados para la honra de Dios, hermanos, o para la vileza del pecado? Siguiente pasaje, verso 21 dice: así que si alguno se limpia, y la diferencia lo hace la santificación, si alguno se limpia de estas cosas, fíjate, hermano, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor. ¿Te imaginas que tu vida es útil a Dios, hermano? Qué bendición.
y dispuesta para toda buena obra. Segunda de Corintios 4:7 nos dice la Escritura. Segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7 dice este pasaje. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tal vez el Señor, hermanos, al buscar copas de cristal o de oro o de plata, no encontró ni una sola, pero gloria a Dios que Él encontró algunos vasitos de barro, tal vez dispostillados, hermanos, pero dispuestos. Solo somos vasos de barro. Y la diferencia de un vaso de barro es lo que ponen adentro. ¿Y sabes qué puso Dios adentro de todos estos que somos aquí vasitos de barro, hermanos? Puso su Santo Espíritu, hermanos. Nos dio el glorioso evangelio para predicar las buenas nuevas de salvación a este mundo sediento sin Cristo. Y nos dice por qué usó vasos de barro: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En este lugar el Señor nos moldea. En este lugar Dios nos restaura. Y en este lugar Dios nos llena para salir allá afuera y poder llenar a uno más y poder llevarlo a sus pies y darle el evangelio a este mundo sediento de Dios, hermano. Terminamos con este versículo. Vayamos a Salmos 138:8. Salmos capítulo 138, versículo 8. Dice la Escritura con certeza: Jehová cumplirá su propósito en mí. Afiancémonos de esta promesa de una manera personal. Aunque la queremos colectiva, pídela personal. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y miren el clamor del salmista: no desampares la obra de tus manos. Que el Señor no desampare el proceso que Dios ha iniciado al moldear este barro que por naturaleza es orgulloso, que por naturaleza quiere hacer su propia voluntad, pero optemos por dejarnos moldear por nuestro Dios, que es omnisciente, sabio, poderoso, inmutable, soberano, alfarero. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, hermanos. Mientras el piano comienza a tocar,